Word 2016, lección número 7. En esta lección vamos a hablar de los estilos. Los estilos sirven para indicar a cada elemento del texto cuál es su función. Por ejemplo, existe el título 1, el título 2. Los números no son simples formas de diferenciar uno del otro, sino que denotan una jerarquía. El título 1 será el título principal y el título 2 será un título situado a un nivel inferior. Los estilos ayudan a definir la estructura del documento. Además, los estilos incluyen un formato que se aplicará al texto y que cambiará aspectos como su color, su tamaño o la distancia que mantendrá con los elementos colindantes. Podemos escoger entre los formatos predeterminados o crear uno personalizado. Hagamos uso de nuestro archivo, la célula. Los estilos lo encontramos en la pestaña Inicio, Grupo, Estilos. Podemos utilizar los botones arriba y abajo para desplazarnos y observar los demás estilos, pero también podemos hacer un clic en el desplegable para ver los estilos disponibles. Podemos realizar funciones parecidas desde el panel de estilos. ¿Dónde está el panel de estilos? En la parte inferior derecha. Hacemos un clic, observamos el panel de estilos. Si querríamos hacer uso de la combinación de teclas, podemos presionar 4 teclas al mismo tiempo, la tecla Control, Alt, Mayús y S. La principal diferencia con la pestaña Estilos es que podemos elegir entre mostrar o no mostrar una vista previa de su formato, mediante la casilla inferior Mostrar vista previa. Si hacemos un check, nos mostrará una vista previa. Si desactivamos, no hay una vista previa. Aplicar y quitar estilos. Por defecto, al escribir, aplicamos el estilo normal, pero basta con hacer clic sobre otro estilo para aplicarlo al texto que introduzcamos a continuación. En nuestro archivo La Célula, por ejemplo, el título tiene justamente como estilo título, el subtítulo tiene como nombre estilo 1, el párrafo tiene estilo párrafo. Si deseáramos cambiar el estilo de este párrafo, podríamos hacer un clic sobre el estilo cita. Vamos a hacer un clic. ¿Cuáles son las características? Nos muestra al acercar el puntero del mouse. Esas son las características. Hagamos un clic. Como ven, ha cambiado el estilo del párrafo. Es centrado, es cursiva y es otro tipo de letra. Vamos a pulsar nuevamente en su estilo párrafo. Listo. Cuando observamos los estilos disponibles, vemos que hay uno para cada elemento del documento. Título, título 1, título 2, subtítulo, etc. Es importante que no los escojas por motivos estéticos, sino por ser la etiqueta más adecuada para el tipo de texto. El formato se puede modificar, así que no debemos preocuparnos por él. Sin embargo, a nivel estructural supone muchas ventajas escogerlos en función de la verdadera naturaleza del texto. ¿Cómo podemos borrar un formato? Para cambiar un determinado texto a un estilo normal, podríamos seleccionar y aplicar el primer estilo llamado normal. Ahí está. Pero en ocasiones Word te permitirá cambiarlo. Por ejemplo, puede presentarse problemas cuando hayas especificado estilos distintos en un mismo párrafo. En ese caso hay que seleccionar el texto en cuestión, desplegar el menú que muestra todos los estilos y pulsar borrar formato. La opción borrar formato, recuerden, lo ubicamos desplegando los estilos y aquí está la opción borrar formato. Apariencia de los estilos. Una vez que tengamos todo el documento acabado, podemos cambiar su aspecto global modificando los estilos que lo componen uno a uno, o de forma mucho más rápida utilizando los temas y los conjuntos de estilos integrados. En ambos casos conviene revisar bien el documento para ver los cambios efectuados. Los estilos están relacionados con el tema aplicado. Si aplicamos un tema distinto al documento, se cambiará automáticamente el formato de los estilos. De esta forma, lograremos un cambio radical de la imagen del documento con tan solo un clic. Si pulsamos los botones colores y fuentes, podemos combinar distintas combinaciones de colores y fuentes que estarán definidos en los temas que dispongamos. Desde la pestaña Diseño, podemos acceder a un conjunto de estilos.
Estos están integrados. Al hacer clic en un conjunto de estilos cambian las propiedades de fuente y párrafo de todo el documento. No se puede aplicar solo a una sección de texto. Veamos un ejemplo. Vamos a desplegar los diferentes formatos de documento. Hacemos un clic, por ejemplo, y ahí está la aplicación. Vamos a probar otro. Una vez que tengamos ya definidos los estilos de un documento, podemos guardarlos todos juntos como un nuevo conjunto de estilos. Para ello, hacemos clic en el botón desplegar y pulsamos en guardar un nuevo conjunto de estilos. El nuevo conjunto de estilos aparecerá en el panel dentro de personalizados junto a los conjuntos de estilos integrados. Ponemos un nombre, guardar, listo. En la parte superior muestra el nuevo estilo. Crear, modificar y borrar estilos. Crear un estilo. Si ninguno de los estilos disponibles por defecto es lo que buscamos, siempre tendremos la opción de crear algunos personalizados. Para ello seguiremos dos sencillos pasos. Lo primero será aplicar un estilo ya existente. Lo ideal es que partamos de un estilo que tenga el nivel jerárquico que nos interesa. Por ejemplo, si queremos crear un título 1, lo aplicamos a un texto y desplegamos el panel de estilos para hacer clic en el botón Nuevo estilo. Entonces nos vamos al botón Nuevo estilo. Aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro podremos personalizar los distintos aspectos de formato. Podemos cambiar las propiedades de nuestro nuevo estilo. Cambiamos, por ejemplo, el tamaño del texto a 16. Puede ser otro tipo de letra, algún estilo en particular. Y pulsamos aceptar. El primer párrafo tiene el estilo 2, el que acabamos de crear. Si hacemos un clic en el siguiente párrafo y aplicamos estilo 2, también asume las características del primer párrafo. El problema de este sistema es que este nuevo estilo no tendría definido su nivel jerárquico en el documento, sino que simplemente sería un conjunto de formatos para aplicar rápidamente. Debemos tener esto presente si decidimos hacerlo de esta forma. Modificar un estilo. Cuando hemos visto, al crear un estilo, para modificarlo lo único que debemos hacer es un clic en el botón derecho del ratón sobre él en la cinta y seleccionar la opción modificar. A ver, hacemos un clic en el estilo, clic derecho y botón modificar. Aquí está. Vamos a cambiar el tipo de texto. A ver, vamos con este tipo de fuente y tamaño 12 puntos. Aceptamos. Y ahí está. Todos los párrafos que tenían el estilo 2 se cambian en forma automática. ¿Cómo borrar un estilo? Antes de nada, ten presente que si eliminas un estilo, todo texto que estuviese utilizándolo quedará sin formato. Para borrar un estilo, debemos ir también al panel de estilos. Debemos hacer un clic sobre el estilo y seleccionar la opción eliminar estilo. Vamos a eliminar, a ver qué sucede en nuestro documento. ¿Desea eliminar el estilo 2 del documento? Sí. Y los párrafos asumen las características que tenían inicialmente en nuestro archivo. Ten en cuenta que solo podrás borrar los estilos que hayas creado, no los que vienen por defecto con Word. También es importante que sepas que para borrarlos definitivamente debes hacerlo desde el panel, como se ha explicado. Si eliges la opción quitar de la galería de estilos rápidos, desde el menú contextual de un estilo de la cinta no lo estarás eliminando realmente. Simplemente estarás quitando el acceso directo a él de la cinta y el texto que utilice el estilo en cuestión no perderá el formato. Preferencias entre estilos. Los estilos modifican el formato de un documento, pero también se puede modificar el formato de forma manual, sin aplicar estilos, como ya vimos en este curso. Entonces, ¿qué ocurre si un párrafo de un documento tiene aplicado un estilo y queremos aplicarle además un formato manual? ¿Cómo interactúan los diferentes tipos de estilos entre sí? ¿Qué preferencias existen cuando se aplican varios tipos de estilos sobre un documento? Planteado el tema, así parece un poco complejo, pero en realidad no lo es. Las prioridades se adivinan, la mayoría de veces con un poco de sentido común. Las normas generales son estas tres. El formato que se aplica en último lugar tiene preferencia sobre las anteriores.
Tiene preferencia el formato manual sobre los estilos. Tiene preferencia el formato carácter sobre el formato párrafo. Pero en ciertas ocasiones pueden aparecer situaciones en las que se producen algunos conflictos que requieren un estudio más detallado. Por ejemplo, imagina que tengamos un texto con formato de tipo párrafo que pone la letra en cursiva, además de otras características. Si ahora a cierta palabra del texto le aplicamos un formato de carácter que tiene letra en cursiva, ¿cuál sería el resultado? Pues esa cierta palabra del texto no quedará en tipo cursiva. Hagamos el ejemplo. Hemos aplicado el estilo cita y está en cursiva. ¿Cuál será el resultado? Pues esa cierta palabra del texto no quedará en tipo cursiva, sino en tipo normal. La razón es que Word interpreta que el estilo carácter pretende diferenciar una palabra del resto del texto. Y como el resto del texto está en cursiva, para que se diferencie la pone en estilo normal, lo cual es bastante lógico. Hagamos el ejemplo. Aplicamos el estilo cita, seleccionamos, pulsamos en el botón cursiva y el texto deja de ser cursiva, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, sigue conservando el estilo cita. Ver los formatos aplicados del documento. Inspector de estilo y mostrar formato. Veamos en nuestro documento. Vamos al botón Inspector de estilo, se activa la ventana Inspector de estilo y vamos a pulsar en la opción Mostrar formato. Y aquí está, el formato que hemos utilizado para este documento. Lo interesante de esta herramienta es que separa en distintos apartados los estilos y formatos en función de su naturaleza. Por ejemplo, en la imagen vemos que se ha aplicado el estilo cita. Además, un formato de nivel de texto, fuente de párrafo, sin cursiva. Y así nos muestra todas las características completas también en el panel derecho. En cualquier momento, simplemente haciendo clic en el botón que tiene cada cuadro a su derecha, podremos borrar un formato o estilo de forma independiente al resto de formatos aplicados o bien borrar todo. Si lo que queremos es ver con mayor nivel de detalle qué formatos están aplicados, deberemos de pulsar sobre el botón Mostrar formato y el formato se nos muestra en el panel derecho. Si seleccionamos el primer párrafo, nos muestra los detalles. Predeterminado está el tipo de letra Calibri, 11 puntos, el color de fuente del texto 1, el idioma. El párrafo, estilo de párrafo cita, hemos aplicado una alineación a la izquierda, no hay sangría y un espaciado de 10 puntos después del interlineado. Una de las principales ventajas de utilizar el panel Mostrar formato es que podremos cambiar las características de una forma sencilla. Si hacemos clic sobre el enlace fuente, idioma, efectos, estilos de párrafo, alineación, márgenes o cualquiera de sus características, se abre directamente un cuadro de diálogo donde se podrá editar las características, si es que es necesario, de este párrafo. De forma que no será necesario conocer a fondo dónde se encuentra cada una de las herramientas de Word para poder modificar un formato ya aplicado, por ejemplo, por otra persona en el documento. Además, desde aquí podremos acceder a una opción muy interesante, comparar el formato de dos textos. Para ello, activamos la casilla Comparar con otra selección. La casilla se encuentra en el panel, hacemos un clic y ahí está. Tenemos el texto seleccionado y el texto de ejemplo. Los detalles se ocultarán y deberemos seleccionar otro texto. Será entonces en el listado de características veremos que únicamente aparecen las diferencias entre uno y otro. Como por ejemplo, si hacemos un clic sobre el subtítulo o hacemos un clic en una lista, inmediatamente nos muestran las características en el panel Mostrar formato. Esta fue una presentación de estilos. Nos vemos en la próxima lección número 8. Hasta pronto.